Ok, bueno, antes de comenzar, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Voy a conectar esto ya. ¿Preguntas, dudas, algún comentario? Buenos días, ¿Ah? profe. Yo sí tengo una duda, Dígame. una pregunta. Sí. Respecto a las evaluaciones, creo que usted había comentado que se podía hacer en parejas. Sí, yo les indico cuáles tareas. Esta primera tarea, como no sé, tal vez por hacer la primera, aunque sea, sí hace la individual. Des- eh, después yo les indico, vamos, si la pueden hacer en Ah, ok, grupos ok. o... Sí, Esa sí, era la duda. sí. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces rápidamente la clase anterior continuamos con este repaso relámpago sobre algunas de las ideas fundamentales que se estudian en álgebra 1, ¿verdad? De 60. Eh, y bueno, vimos lo que llamamos, ¿no? Al menos a mí me gusta llamarlo, algunos teoremas fundamentales del álgebra lineal. ¿Verdad? Yo creo que hay otras ramas de la matemática que tienen esos temas fundamentales, y al menos nunca he visto que le pongan un nombre así tan pomposo en álgebra lineal, pero son fundamentales, ¿verdad? Entonces, eh, definimos lo que es una base de un espacio vectorial. Ese es un concepto muy importante en el estudio de los espacios vectoriales, ¿verdad? Otras estructuras similares a espacios vectoriales no tienen esa característica fundamental de tener un conjunto pequeño y grande, ¿verdad? ¿En qué sentido? Pequeño en que ese conjunto no tiene redundancias. Entonces, uno lo podría hacer más grande, ¿verdad? Metiendo más cosas, inclusive podría meter todo el conjunto, todo el espacio vectorial, pero eso tendría un montón de redundancia, ¿verdad? Habrían elementos que se pueden expresar como combinaciones de otros elementos y de muchas formas. Entonces, una base es un conjunto pequeño en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido de que no tiene redundancia. Pero es un conjunto grande. ¿En qué sentido? En que con eso me la juego. Con los elementos de una base, yo puedo representar, utilizando únicamente las operaciones que definen el espacio vectorial, ¿verdad? La suma y el producto escalar, yo puedo representar todos los elementos. Entonces es pequeño y grande. Pequeño, que no me sobra gente. Y grande, no me falta. No me falta gente, ¿verdad? Si yo a una base le meto otro elemento, ya lo hago linealmente dependiente. Entonces, vean que es lo más grande que yo puedo agarrar sin que sea linealmente dependiente. Y si yo le quito un elemento, lo hago, ya le quito la propiedad de generación. Si yo le quito a una base un elemento, ese elemento no lo puedo generar con el resto. Porque si pudiese, sería linealmente dependiente, ¿verdad? Y no lo es. Entonces, es un conjunto pequeño, pero grande, ¿verdad? Tiene la información precisa y necesaria para entender completamente todos los elementos del espacio sin tener redundancia en él. Entonces, la existencia de bases es fundamental en el estudio de los espacios vectoriales. Entonces, sí. Una pregunta, es que no sé si yo soy un poquillo enredado, pero entonces, digamos, el tamaño de la base tiene una relación directa, digamos, con la cantidad de subespacios que yo puedo tener del espacio vectorial, quitando claramente los subespacios triviales. Bueno, lo que sí, no, sí existe una relación, tal vez no con la cantidad, sino con el tamaño de los subespacios que puede contener, ¿verdad? Entonces, la dimensión, ¿verdad? Es una medida, la dimensión es usualmente es un número, ¿verdad? Puede ser infinito, ¿verdad? Por ejemplo, la dimensión del espacio vectorial, no sé, de funciones, es infinita, la dimensión es infinita. Entonces, es un número, pensemos en infinito como un número. Entonces, la dimensión es un número que mide el tamaño del espacio vectorial. Entonces, un espacio vectorial como R tiene dimensión 1, es pequeño. R2 tiene dimensión 2, es un poquito más grande. R3, etc. Entonces, la dimensión sí es una medida de ese tamaño. Y es una función, ¿verdad? Una función que a un espacio vectorial le asigna cierto número. Esa función es decreciente respecto de la inclusión.
Entonces, si yo tengo un espacio vectorial pequeñito metido dentro de un espacio vectorial que lo contiene, ¿verdad? Más grande, la dimensión respeta ese tamaño. Entonces, la dimensión del espacio grande es más grande que la dimensión del espacio pequeñito. Entonces, sí, ¿verdad? Si yo tengo un espacio de dimensión 10, ¿verdad? Este tamaño, yo tengo un espacio de dimensión 10, adentro únicamente voy a poder tener espacios más pequeños, o sea, dimensión 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. El cuerpo es digamos, generado por un elemento y, digamos, el vacío, digamos, el espacio nulo, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Existe cierta relación entre el tamaño de un espacio vectorial y el tamaño de sus subespacios, ¿verdad? Tienen que ser más pequeños. No sé si más o menos esa era la... Pero es que, digamos, yo tengo una confusión con algo, digamos, decir, los subespacios es como una reducción de la dimensión, ¿verdad? Por decirlo entre comillas, ¿verdad? Una reducción de la dimensión, o porque, digamos, yo lo que estaba pensando también es, por ejemplo, si digamos R2, si, digamos, yo puedo generar dos subespacios que se me ocurren, es agarrar, digamos, los dos canónicos, E1 y E2, pero nada más agarro E1 y todos los que lo que me vaya a generar E1 es un subespacio y el que me genera E2 es otro subespacio. No sé si me explico. Entonces, o sea, vamos a ver. Entonces, a veces se me confunde si los subespacios es nada más como una reducción del tamaño de la dimensión, o más bien el subespacio es lo que puedo generar con elementos de la base porque son linealmente independientes. O sea, elementos que sean linealmente independientes, los separo y ver qué me puede generar eso. Lo que me va a generar va a ser un subespacio. Sí, sí, exacto. Yo creo que las dos cosas que dijiste es exactamente la misma cosa, ¿verdad? Digamos, en R2, digamos, R2 por definición, bueno, no por definición, pero tiene dimensión 2. Eso quiere decir que cualesquiera dos elementos linealmente independientes van a formar una base. Eso es algo muy importante que ocurre en dimensión finita, ¿verdad? Profe, ¿Ah? Sí. yo me enredé con algo que dijo el compañero. Él dijo que los subespacios tenían que ser más pequeños que el espacio que los genere, digamos. Eso Sí. es así, siempre. No pueden ser iguales. En dimensión, eso es una observación muy importante que es verdadera en dimensión finita. ¿Verdad? Lo que yo dije, y lo hice con las manos, ¿verdad? El tamaño, digamos, la dimensión decrece si estamos en dimensión finita. Digamos, si yo tengo un subespacio de dimensión 10 y le quito un elemento a la base, eso me genera un subespacio de dimensión 9. Si yo a ese espacio de dimensión 9 le quito un elemento a la base, genera uno de dimensión 8. Entonces, vea que las bases también van midiendo el tamaño del espacio que generan. En dimensión infinita, eso no es cierto. Yo puedo tener un subespacio propio, o sea, más pequeño, pero que tenga la misma dimensión, o sea, que sea tan grande, al menos desde el sentido de cardinalidad. Por ejemplo, vamos a ver. Pensemos en el espacio vectorial de los polinomios, ¿verdad? Los polinomios es un espacio vectorial de dimensión infinita. Ya vimos que una base está formada por todas las potencias de x, ¿verdad? 1x, x cuadrado, x a la 3. Ahora, agarren esa base genera, ese es un conjunto que genera el espacio de polinomios de todos los grados. Ahora, quítenle a esa base, quítenle todas las potencias impares, quítenle la x al cubo, quítenle la x a la 5, y únicamente me va a quedar una lista de potencias pares de x. Ahora, esa lista sigue siendo infinita, ¿verdad? Ahí está x cuadrado, x a la 4, x a la 6, x a la 8, x a la 100, a la 102, ¿verdad? Esa lista sigue siendo infinita y sigue siendo linealmente independiente, ¿verdad? Porque al quitarle ciertos elementos no voy a generar ninguna dependencia. Entonces considere el espacio generado por esa lista. Eso me va a dar todos los polinomios con potencias pares, ¿verdad? 3x cuadrado más 7x a la 4 más pi x a la 100. Eso es un polinomio donde todas las potencias son potencias pares de x.
Y eso es un subespacio vectorial, ¿verdad? Porque si usted suma dos de esos, le da otro de estos. El inverso aditivo es uno de esos. Si usted multiplica por una constante, sigue siendo un polinomio con potencias pares. Entonces, ese subespacio es más pequeño en cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque ahí no está la x, ahí no está la x al cubo, no está, ¿verdad? Y no solamente no está en la base, sino que no se puede generar con esos elementos. Entonces, note que ese subespacio que yo acabo de generar, o sea, de crear, es más pequeño en tamaño, ¿verdad? En cantidad de elementos, pero tiene la misma dimensión que el espacio original, ¿verdad? Porque la base original es una base contable, y la base que yo acabo de construir, quitándole cierta cantidad de elementos, sigue siendo infinita y contable. Entonces, esa reducción del tamaño en la dimensión, esa reducción de la dimensión más bien, esa reducción de la dimensión únicamente, bueno, es cierta solamente si estamos en dimensión finita, porque en dimensión finita restar, si está bien, ¿cómo les digo? Infinito menos infinito es una forma indeterminada, ¿verdad? Así como llama uno a ese tipo de operación en cálculo, ¿verdad? Si usted quiere restar al infinito, le quiere restar infinito, usted no sabe cuánto da. Puede dar infinito, o puede dar 0, o puede dar 2, o puede dar 3, ¿verdad? La resta de infinitos no es una operación bien definida. ¿En dónde? No sé, en el conjunto de los números naturales unido con el infinito. Entonces, esa reducción, esa resta, ¿verdad? A 10 le quito 1, sí me da un número más pequeño. ¿Cuál? 9. A infinito yo le quito 1 y me sigue dando infinito. Entonces, esa reducción de la dimensión es, digamos, intuitiva, digamos, es como intuitivamente, si usted agarra algo más pequeño, pues la dimensión tiene que ser más pequeña. Esa intuición únicamente es verdadera en dimensión finita. Pero porque si usted le quita a una cantidad infinita, le quita un elemento, sigue teniendo una cantidad infinita. Inclusive a una cantidad infinita le quita una cantidad infinita y le podría seguir dando infinito. Entonces, cuando tratamos con dimensiones infinitas, siempre hay que tener un poquito de cuidado cuando restamos cosas que posiblemente sean infinitas. La intuición es la correcta, ¿verdad? Si usted le quita, pues es más pequeño, pero hay que tener ese cuidado a la hora de manipular álgebra, aritmética infinita. Profe, pero nada más para terminar, cuando Sí. usted dice de la dimensión, yo lo que estoy pensando son como las entradas, ¿verdad? De las n-tuplas, a eso entiendo yo por dimensión, porque, digamos, un caso de un espacio vectorial de dimensión finita es R2, por ejemplo, digamos, y yo pienso que dos subespacios no triviales que puedo generar es, digamos, x1, 0, ¿verdad? Con x1, todos los reales, y 0, x2 todos los reales. ¿Sí? Pero en ambos casos, eso sigue siendo de dimensión 2, ¿no? No. Digamos, una cosa es el lugar donde usted vive, ¿verdad? Usted puede vivir, bueno, tal vez hagámoslo un poco más, usted puede vivir en San José, pero su barrio, ¿verdad? Entonces San José tiene 100 casas, pero su barrio tiene únicamente 10. Entonces, cuando usted dice, yo vivo en un barrio de 10 casas, entonces usted puede enumerar sus 10 casas y entonces todo lo que usted va a decir, lo va a decir en términos de esas 10 posibilidades que usted tiene. Ahora, eso es cierto si usted no se sale de ese barrio. Ya si usted quiere hablar sobre su casa dentro de la ciudad, San José, ahí sí tiene que entonces ya decir todas las posibles 100 distancias o 100 posibles caminos que existen entre su casa y las demás. Entonces, usted puede tener un subespacio, digamos, en dimensión 10, pensemos en el R10, ¿verdad? Las 10 tuplas. Usted puede tomar dentro de ese espacio grande, ¿verdad? Únicamente, las X1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ese elemento, pues tiene 10 entradas, pero genera un espacio vectorial de dimensión 1, ¿verdad? Todos los múltiplos constantes de ese elemento. Entonces, si usted multiplica el elemento 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 por pi, le va a dar pi, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, que esa parte de ceros, a pesar de que hay 9 ceros, siempre, no va a cambiar. Entonces, ese elemento va a generar un subespacio que tiene la misma forma, ¿verdad? Es isomorfo a simplemente X. O sea, generado por un elemento, o sea, una tupla, ¿verdad?
sea, una unotupla, o sea, un elemento. Entonces, una cosa es el espacio donde usted vive. Pensemos tal vez, es que tal vez en RN se puede confundir las dos cosas. Pensemos, no sé, matrices. Pensemos las matrices cuadradas 3 por 3. ¿Cuál es la dimensión de ese espacio? De 9. 9, ¿verdad? Pues tengo, digamos, A1, 1, bueno, A, B, C, D, E, F. Tengo 9 valores, los cuales puedo asignarle arbitrariamente. Y una base de ese espacio, entonces, es la base canónica, ¿verdad? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, etc. Ahora, dentro de ese espacio, agarre las matrices que son triangulares superiores, ¿verdad? Que por debajo de la diagonal tienen ceros. ¿Cuál es la dimensión de ese espacio? De 16, ¿no? 6, creo que sí, ¿verdad? Aquí están los 3 ceros por debajo de la diagonal. O sea, entonces ahora sí, la matriz como tal, ¿verdad? Tiene 9 valores, 3 de los cuales siempre son 0. Pero la dimensión de ese espacio es 6. Entonces, vea que a pesar de que usted escriba un montón de ceros, eso no quiere decir que usted ocupe elementos para generar esos ceros. Y la dimensión lo que mide es esa cantidad de elementos que usted ocupa para generar. Entonces, a pesar de que su polinomio, ¿verdad?, tenga 100, grado 100, tal vez los primeros, o sea, no aparezca la x, no aparezca x cuadrado, no aparezca x al cubo, no aparezca x al 4, y únicamente tiene, no sé, x99 y x100. Entonces, si todos sus polinomios únicamente van a tener x99 y x100, todos son de grado 100. No, todos son de grado 100. Pero usted únicamente ocupa 2 elementos para generarlos. ¿Cuál? X a la 99 y X a la 100. O sea que el espacio vectorial de todos los polinomios que únicamente tienen X a la 99 y X a la 100 es de dimensión 2. Porque usted únicamente ocupa 2. X99 y X100. Entonces, vea que la dimensión se refiere al tamaño de algo, pero el tamaño no del espacio vectorial como tal, sino a la cantidad de elementos que usted ocupa para representar el resto. Entonces, usted en R2, sí, se puede tomar x,0, pero eso le da una colección de elementos, y para representar cualquier elemento de la forma x,0, usted únicamente ocupa uno. ¿Cuál? 1,0, porque 1,0 multiplicado por x da x,0. Entonces, Sí, es como tener que me dé el eje X y el otro el mismo eje X, pero rotado, que es Y. sí, gráficamente, ¿verdad? El espacio vectorial R2 es el plano. Y los subespacios vectoriales son todas las rectas que pasan por el origen, ¿verdad? Si usted agarra una recta que pasa por el origen, eso le define un subespacio vectorial de R2, ¿verdad? Entonces, las rectas, ¿verdad? Piensa tal vez gráficamente es mejor, ¿verdad? Las rectas que pasan por el origen, recuerda que un espacio vectorial contiene el origen, ¿sabes? El elemento neutro. Todas esas rectas son subespacios vectoriales de R2, o sea, todas esas rectas viven en R2. Pero para usted describir todos sus elementos ocupa únicamente un valor, digamos, la pendiente. Entonces, la pendiente es un valor que usted ocupa para describir todos los elementos de esa recta. Entonces, eso le da un subespacio de dimensión 1. ¿Verdad? La dimensión también es como el grado de movimiento que usted tiene, ¿verdad? Entonces, en R2, usted puede moverse en 2 direcciones. Bueno, en una recta, no, en una recta únicamente se puede mover en una dirección. Entonces, esa es la dimensión del espacio vectorial. A pesar de que los elementos que viven en esa recta tienen dos números, ¿verdad? La ordenada y la abscisa, o no sé cómo se llama, la X de allí, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? A pesar de que los elementos pueden tener, ¿verdad?, muchísimas, ¿verdad?, una expresión larguísima, un polinomio larguísimo, usted ocupa solamente un elemento para generarlos todos. Entonces, en ese caso, tendría dimensión 1. Entonces, en un espacio vectorial de dimensión n, sus subespacios tienen dimensión menor que n. Básicamente, sí, no sé si más o menos. Súper claro, gracias, profe. Ok. Me aclaró mucho. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, ese era el primer tema fundamental
del álgebra lineal es que todo espacio vectorial posee una base. Y de nuevo, eso es algo que no es común en estructuras muy similares a un espacio vectorial. Un espacio vectorial es una estructura algebraica que tenemos una suma y un producto por elementos de un cuerpo. Si usted reemplaza ese cuerpo por Z, ya no es cierto que usted que siempre tenga una base. Y si lo reemplaza por otra cosa, ¿verdad?, más complicado, deja de ser todavía más cierto. Entonces, ese es un resultado fundamental en la teoría de espacios vectoriales, ¿verdad? Que todo espacio vectorial todos los elementos de un espacio vectorial se pueden representar utilizando un conjunto pequeño pero grande, ¿verdad? Ok, entonces, eso es el primer teorema. El segundo teorema o a veces ese fue el nombre que le pusimos, es que esas bases ya sabemos que existen por el teorema anterior, pero todas tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces no hay bases pequeñas y bases grandes, no, todas las bases de un espacio son del mismo tamaño, y eso también es muy importante. Y el teorema más fundamental de todos, que pone juntas estos dos, es el hecho de que la dimensión, ¿verdad?, el tamaño de una base, caracteriza por completo al espacio vectorial, en el sentido de que, ¿verdad?, entre comillas, existe un único espacio vectorial de una dimensión dada. Entonces, si estamos trabajando sobre matrices 3x3 triangulares, pues ya dijimos que tiene dimensión 6. Entonces, si yo quiero trabajar con matrices triangulares 3x3, y lo único que voy a hacer es sumarlas y multiplicarlas por constantes, es lo mismo que yo trabaje sobre R6. ¿Verdad? Esos 3 ceros que están ahí, en la parte inferior, si yo los sumo, van a ser 0. Si los multiplico por constante, van a ser 0. Esos ceros nunca van a cambiar. Y si no van a cambiar, nunca me van a dar información importante que no tenga en la parte superior de la matriz. Entonces, si yo tengo 6 valores, que son los que podrían cambiar, entonces, ¿por qué no agarro esos 6 valores y los pongo en fila? Entonces, que estén en forma de triángulo ubicados en una matriz, realmente no es parte de la estructura algebraica que le da la suma, ni el producto escalar. Entonces, yo, si quiero trabajar con matrices triangulares 3x3, perfectamente las puedo estirar y ponerlas como una sextupla. Y trabajo en R6. En R6 también me gusta más cómodo, ¿verdad? Trabajar con una fila de longitud 6 que con una matriz, ¿verdad?, de tamaño 9 con un montón de ceros. Entonces, eso me dice, ¿verdad?, ese es el teorema fundamental del álgebra. Si usted va a trabajar en cualquier espacio vectorial, lo puede reemplazar por básicamente un espacio vectorial de tuplas, ¿verdad? Rn. Y Rn lo entendemos más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esa traducción? ¿Cómo es que yo reemplazo mi espacio vectorial de matrices triangulares 3x3 con mi espacio de sextuplas? Bueno, escojo una base de ese espacio vectorial. Yo sé por el teorema 1 que todos los espacios tienen una base, y escribo el elemento que yo estoy analizando, ¿verdad?, mi matriz favorita, triangular 3x3, como suma de 6 matrices que yo escogí a mi gusto. Entonces, eso me da 6 constantes, ¿verdad? La constante que acompaña a la primera matriz, la constante que acompaña a la segunda, etc. Entonces, ahora, una vez que usted escogió su base, únicamente le interesan esas constantes. Esas constantes las pongo en una fila y trabajo con esa fila de 6 elementos. Eso me da una forma de traducir todas las matrices triangulares 3x3 a una lista de 6 constantes. Entonces, trabajo con las constantes. Si tengo que sumar, si tengo que restar, si tengo que hacer lo que sea, lo hago aquí, y eso me va a dar la misma información que si lo hubiera hecho aquí. Entonces, ese es básicamente el teorema fundamental de la álgebra lineal, que, ¿verdad?, pues, ustedes podrán escuchar en algunos contextos que dicen la única invariante de un espacio vectorial es su dimensión. Entonces, si usted conoce la dimensión, tal vez no conozca los elementos del espacio, ¿verdad?, porque no sabremos si estamos trabajando con matrices triangulares 3x3, o si estamos trabajando con polinomios de grado 5, o si estamos trabajando con R6. Pero no importa, yo puedo asumir que estoy trabajando en R6. Esa es la fuerza, la importancia, la relevancia que tiene ese teorema. Lo que caracteriza al espacio vectorial no es cómo usted los escriba. Usted puede escribirlos como una matriz con un montón de ceros, usted puede escribir como un polinomio con potencias de X, como usted le la gana. Eso no importa.
Al final de cuentas, usted los puede reescribir para que únicamente considerar una tupla de la longitud apropiada. Entonces, ahí nace el concepto de coordenada. Ahora, las coordenadas de un elemento, de un espacio vectorial, son esas constantes que me permiten describir los elementos en términos, ¿verdad?, respecto de una base. Entonces, en RN, usualmente, usted cuando usted estudió por primera vez RN, lo hace respecto de la base canónica, que ¿verdad?, el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, digamos en R3. Pero esa no es la única base. Y una de las cosas que queremos ver y hacer este semestre es ver cómo, dependiendo de nuestras necesidades, escoger una base que se ajuste mejor a esa traducción, ¿verdad? Entonces, la base canónica de RN es muy útil porque nos permite leer fácilmente, ¿verdad? Así es como los escribimos, los elementos de R3, ¿verdad? A, B, C, A, B, C. Y eso me dice, ¿verdad?, que en la X, ¿verdad?, que en la Y y en la Z, yo sé dónde ubicar el punto. Y eso es muy útil, ¿verdad?, en un espacio, por ejemplo, pensemos de nuevo, a mí me gusta usar la analogía, con una ciudad, ¿verdad? Cuando usted construye una ciudad, por lo menos estándar, ¿verdad?, los edificios son rectangulares, ¿verdad?, las cuadras son rectangulares, ¿verdad? Los edificios suben en línea recta a partir de un plano horizontal. Entonces, las coordenadas rectangulares, ¿verdad?, lo que uno usualmente dice X, Y, Z, ¿verdad?, largo, hondo y altura, pues tienen mucho sentido en un contexto como, no sé, como la arquitectura, por decirlo así, por la ingeniería civil. Pero ¿qué pasa si usted está en otro contexto en donde no tiene sentido como caminar en cuadra, ¿verdad? Si usted está en un ambiente, digamos, no sé, en el mar, ¿verdad?, si está en un bote, no tiene sentido decir 10 al este y 5 al norte, porque usted en el mar puede ir en línea recta. Entonces, dependiendo del contexto, usted puede escoger sus direcciones básicas, ¿verdad? Sus direcciones básicas respecto del problema que está analizando. ¿No? Porque en el océano no tiene sentido los ángulos rectos. ¿Para qué va a ir en ángulo recto en el mar si usted puede ir en línea recta? Entonces, en ciertos contextos es necesario y conveniente reemplazar sus direcciones básicas, ¿verdad?, su X, Y, Z, ¿verdad?, sus vectores canónicos por otros que cumplan una mejor función. Y parte de lo que queremos entender es, para cada caso concreto, ¿verdad?, cuál conjunto de direcciones básicas es más útil que otro. Ok. Tal vez un comentario, ¿verdad? Un comentario extra es que una vez que usted traduce todo su espacio vectorial a un espacio vectorial de tuplas, ¿verdad?, a R a la N, calcular coordenadas, determinar si un conjunto es linealmente dependiente o independiente, todo eso son argumentos, o vamos, la herramienta fundamental que utilizamos en RN para medir básicamente cualquier cosa es la reducción gaussiana. Si usted quiere, por ejemplo, en RN verificar si un conjunto de elementos es linealmente dependiente, ¿qué es lo que hace? Usted básicamente lo que tiene que hacer es ver si sumando y restando, multiplicando por constantes varios elementos, puedo llegar al elemento 0, 0, 0, 0, 0. Y si ustedes lo piensan, eso es lo que uno hace al hacer reducción gaussiana, ¿verdad? Usted agarra un montón de filas, una matriz, y empieza a restar fila 1 menos fila 2 más fila 3, y ver si en algún momento puede llegar a 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Lo que uno llama la forma escalón reducida de esa matriz. Entonces, en RN, todos estos conceptos que estamos discutiendo, independencia lineal, cálculo de coordenadas, todo eso se puede hacer a cabo mediante la reducción gaussiana. Eso, de nuevo, es muy útil, ¿verdad? Porque la reducción gaussiana es un algoritmo, un método, una herramienta, pues relativamente sencilla, ¿verdad? Lo que hace es sumar y restar filas de una matriz. Lo puede hacer una calculadora muy fácilmente. Entonces, al traducir la información que tiene un espacio vectorial de forma fidedigna, verdaderamente, una biyección al espacio vectorial RN, nos ganamos, además, que aquí tenemos muchísimas herramientas para trabajar y para determinar independencia lineal, cálculo de coordenadas, etc.
Y bueno, lo que vamos a ver hoy es que esa traducción además se puede llevar a cabo al nivel de funciones, de transformaciones lineales. Ok, entonces, dicho todo esto, les voy a compartir entonces el documento, solo que hoy no voy a poder rayarlo. Bueno, sí lo puedo rayar con el mouse, pero queda horrible. Se me perdió el navegador. Aquí está. Ok, entonces, ahora sí, lo voy a compartir. Esta. Aquí lo intenté hacer un poquito más grande porque vi que en la grabación pues cuesta un poco leerlo. Ok, entonces vamos a repasar. Aquí me voy a brincar bastante porque sí quiero llegar al final hoy, pero hoy ya es viernes, entonces sí quisiera llegar hoy a la parte de, al principio por lo menos, de diagonalización. Entonces, ¿qué es una transformación lineal? Una transformación lineal, en resumen, digamos, en coloquial, es una función entre espacios vectoriales, ¿verdad? Aquí V y W son espacios vectoriales, y yo quiero transformar los elementos de uno en elementos del otro, ¿verdad? Eso es lo que uno hace usualmente cuando usted define una función, ¿verdad? Cambiarles el nombre, básicamente. Como ambos son espacios vectoriales, nosotros queremos estudiar únicamente las funciones que preservan la estructura de espacio vectorial. ¿A qué me refiero con preservar la estructura de espacio vectorial? Bueno, en espacio vectorial tengo una suma. Entonces, si yo sumo dos elementos del conjunto de salida y los transformo, pues lo que estoy pidiendo es que sea lo mismo, transformarlos por separado y luego sumarlos. Entonces, esto es algo muy común en cualquier área de la matemática. Si usted quiere cambiarle la forma a un conjunto, a un grupo, a un espacio topológico, a un espacio vectorial, pues usted está en todo su derecho de hacerlo, tal vez porque no le gusta estar escribiendo las matrices, prefiere escribirlos en una fila, lo que sea. Sin embargo, usted quiere conservar la estructura inherente al objeto de estudio. Entonces, en este caso, usted quiere que sumar dos elementos y luego transformarlos sea lo mismo que transformarlos y luego sumarlos. Y bueno, la misma idea se extiende al producto escalar. Si usted multiplica por 3 una matriz y luego la convierte a una fila, pues es lo mismo que primero la convierta a fila y luego la multiplique por 3. Intuitivamente, eso debería ser algo que se cumpla si usted no quiere perder la estructura que está estudiando. Entonces, una transformación lineal es una función que respeta la estructura de espacio vectorial. Convierte sumas en sumas y saca constantes. Entonces, eso es lo que hace, ¿verdad? Separa sumas en sumas y saca constantes. Tal vez algunos ejemplos rápidos, ¿verdad? Yo creo que no quiero tomar mucho tiempo. La función constante 0 siempre es una transformación lineal, ¿verdad? Porque 0 más 0 es 0. Y alfa por 0 es 0. Entonces, si usted transforma todos sus elementos y los convierte en 0, la suma y el producto escalar siguen siendo verdaderos en la imagen. Bueno, aquí unas propiedades de una transformación lineal. Una transformación lineal agarra el elemento neutro y lo transforma en el elemento neutro. Eso también es importante, ¿verdad? Si estamos diciendo que una transformación, una función debe preservar la estructura, parte de la estructura es el elemento neutro. Entonces, este lema, esta propiedad, lo que me dice es que el elemento neutro se convierte en el elemento neutro. Esto me preserva la estructura aditiva. Bueno, la función identidad claramente es un ejemplo de una función que preserva las cosas, no las cambia del todo, ¿verdad? Las funciones lineales, ¿verdad? De R en R son, o sea, lo que dijimos ahorita, ¿verdad? Todas las rectas que pasan por el origen forman un subespacio vectorial. Eso se traduce en este contexto a que las funciones lineales que pasan por el origen, ¿verdad? La forma mx más 0 son transformaciones lineales, ¿verdad? Una función cuadrática no es una transformación lineal.
precisamente porque no separa sumas, ¿verdad? El cuadrado de una suma no es la suma de los cuadrados. Entonces, eso me dice que esta función agarra sumas del lado izquierdo y no las convierte en sumas al lado derecho, ¿verdad? No es lo mismo sumar y luego transformar que transformar y luego sumar. Entonces, la función x al cuadrado, la función x al cubo, la función 1 entre x, la función, ¿verdad? Etcétera, no son funciones que respetan la estructura de espacio vectorial. Bueno, este ejemplo y el que sigue son ejemplos clásicos de funciones que cumplen con esa propiedad, ¿verdad? Cuando ustedes llevan el curso de cálculo, pues repiten hasta el cansancio la frase, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esta propiedad que está acá, lo que me dice es que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y derivar un múltiplo constante es lo mismo que sacar la constante y calcular la derivada. Entonces, vea que la derivada es una transformación, ¿verdad? O sea, agarra una función y la transforma en otra. Bueno, esa transformación respeta la linealidad, ¿verdad? La derivada de una suma es la suma de las derivadas, y lo mismo para el múltiplo constante. Entonces, la derivada separa sumas y saca constantes. Lo mismo ocurre con la integral definida. La integral definida es una función que separa sumas y saca constantes. Entonces, noten, ¿verdad? Tal vez noten que esta es una transformación entre el espacio de funciones Riemann integrables y los números reales, ¿verdad? Cuando se calcula la integral definida, lo que obtiene es un número. Entonces, esa transformación de una función en una constante respeta la suma y respeta el producto escalar, ¿verdad? Ambos son espacios vectoriales, ¿verdad? El espacio de funciones es un espacio vectorial, R es un espacio vectorial sobre sí mismo, y lo que estamos diciendo con esta propiedad que está acá es que esa función respeta la linealidad. Bueno, ejemplos, hay muchos, ejemplos de transformaciones lineales, hay muchos. Este ejemplo 1.59 que está acá es el más importante, porque es el único, ¿verdad? Bueno, yo siempre digo único entre comillas. Una forma de definir una transformación lineal entre espacios de tuplas, aquí los estoy pensando como columnas, como espacios de columnas, es multiplicar por una matriz. Entonces, si usted agarra una matriz 2 por 3 y la multiplica por una columna 3 por 1, le queda una columna 2 por 1, ¿verdad? Recordemos la forma en que se multiplican las matrices. Entonces, una forma de transformar una columna de tamaño es multiplicándola por una matriz. Y en realidad digo que este es el ejemplo más importante, porque toda transformación lineal entre espacios de columnas es multiplicar por alguna matriz. Entonces, si entendemos todas las transformaciones lineales entre espacios de columnas, dado el tramo fundamental del álgebra lineal que dice que todo espacio vectorial se puede traducir, se puede reemplazar por un espacio de columnas, por un K n, entonces básicamente este es el prototipo de transformación lineal que tenemos que estudiar, ¿verdad? Si toda transformación lineal entre espacios columna es esta, y todo espacio vectorial de dimensión finita se puede reemplazar por uno de estos, entonces realmente vamos a estudiar, vamos a ver que toda transformación lineal entre espacios vectoriales yo la puedo entender como una multiplicación matricial. ¿Okay? Entonces, esta es una transformación lineal. Este es el otro tipo de ejemplo importantísimo en el estudio de espacios vectoriales y transformaciones lineales, que este es el esquema de traducción que hablamos la clase anterior. Si yo tengo una base de un espacio vectorial, de nuevo, este espacio vectorial podría ser cualquier cosa. Podría ser matrices, polinomios, ¿verdad? Lo que sea, de dimensión infinita, eso sí. Entonces, una vez que usted escoge una base, ¿verdad? Una colección de elementos básicos, entonces yo puedo expresar cualquier elemento como una lista de constantes.
Bueno, esa lista de constantes es lo que yo denoto de esta manera, ¿verdad? Con corchetes cuadrados, y como subíndice, pues indico la base que estoy utilizando. Y esta función respeta de nuevo la linealidad, ¿verdad? Separa sumas en sumas y saca constantes. Esto es algo bastante fácil de verificar. Entonces, usando estos dos ejemplos, este y el anterior, vamos a ver que vamos a entender completamente todas las transformaciones lineales entre cualesquiera espacios vectoriales de dimensión finita. Esto sí me lo voy a brincar. Esto lo que dice es que una transformación lineal respeta linealidad, y es lo único que respeta. Eso quiere decir que yo puedo definir, tal vez vamos a leer la proposición 5.12, dice que si yo tengo cualesquiera espacios vectoriales y tengo un subconjunto de estos V's son del espacio de salida, y los W's van a ser del espacio de llegada. Pero aquí lo importante es que estos W son cualquier subconjunto del espacio de llegada. Entonces, si el conjunto de salida es linealmente independiente, esto sí es muy importante, yo puedo definir una transformación lineal del conjunto generado por esos elementos a W que cumpla, que agarra el elemento V1 y lo manda a W1, agarra el elemento V2 y lo manda a W2, etcétera. Cumple con esta propiedad. Y eso lo que me dice es que una transformación lineal, si respeta linealidad, bueno, con que respete linealidad es suficiente, ¿verdad? Yo puedo extender, es otra forma de leer esto, ¿verdad? Yo puedo extender cualquier función lineal en un subconjunto linealmente independiente a una función en todo el espacio vectorial. Y eso es algo bastante importante, bastante útil, ¿verdad? Yo siempre puedo extender por linealidad. Si yo respeto sumas y si respeto la suma y respeto el producto escalar, pues es lo único que tengo que respetar para hacer una transformación lineal. Bueno, ahí les voy a dejar tal vez estos. Ahora, yo les comparto, no se los he compartido, ahora les comparto este documento para que si gustan puedan leer con tiempo y con cuidado los ejemplos y las demostraciones, ¿verdad? De momento, ¿verdad? Simplemente lo que quiero repasar es el concepto básico. Ok, veamos a ver, este ejemplo sí es muy importante y lo vamos a explotar bastante a continuación. Entonces, suponga que yo tengo una transformación lineal. Yo tal vez no sé cuál es. Lo único que sé es que tengo una forma, tengo una función entre espacios vectoriales de filas. Tengo una función entre espacios vectoriales, perdón, de columnas, que es lineal, ¿verdad? Entonces, lo que yo sé es que tengo una función que respeta la estructura de espacio vectorial del codominio y del ¿cómo es? Del conjunto llegada y el conjunto salida. Ok, entonces, veamos que en efecto esa transformación lineal es lo que yo dije que es multiplicación por alguna matriz. Entonces, en cada uno de estos espacios vectoriales, en particular en yo tengo el concepto o la noción de base canónica. Entonces, los vectores E1 hasta En son esos famosos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, etc. Entonces, en esos espacios vectoriales yo tengo lo que se llama la base canónica. ¿Qué pasa si yo considero esta matriz? Voy a definir una matriz a partir de la función que me están dando y los elementos de la base canónica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a transformar este elemento y lo pongo como una columna. Voy a transformar este elemento y lo coloco como una columna. Agarro este elemento y lo coloco como una columna. Eso me va a dar cierta matriz, ¿verdad? Los elementos es la matriz cuyas columnas son las imágenes bajo la función t de los elementos de la base canónica. Una forma que a mí me gusta denotarlo, es un poco un abuso de notación, es esta, ¿verdad? A es la matriz T aplicado a la matriz. Si ustedes piensan
en esta lista como una lista de columnas, entonces, lo que estoy haciendo acá es aplicarle T a cada columna. Entonces, una forma compacta, que a mí me gusta escribir, eso es como aplicarle a la base la función. Ahora, algo muy importante es que si usted agarra cualquier matriz y la multiplica por la columna de la base canónica, ¿verdad? Vamos a ver si puedo dibujar un poquito aquí más o menos. Si usted multiplica cualquier matriz por, digamos, 1, 0, 0, etcétera, ¿verdad? Por los ceros acá. Si usted multiplica una matriz cualquiera por este elemento, ¿qué es lo que va a pasar? Va a obtener otra columna, ¿no es cierto? Por cuestión de tamaño, el producto de esta matriz por esta columna es otra columna de este tamaño. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando usted multiplica fila por columna, y dado que aquí hay puros ceros, todo lo que está después de la primera entrada no cuenta. Esto se va a multiplicar por 0. Es decir, que si aquí había una A, si aquí, ¿por qué no escribo? Si aquí en la primera posición había una A, cuando yo multiplico, aquí me va a quedar una A. Cuando yo multiplico la segunda fila, y va a pasar exactamente lo mismo. Todo esto que está acá, después de la segunda posición, se va a multiplicar por 0, 0, 0, 0, 0. O sea que esto no aporta nada. Entonces, si aquí había una B, ¿sí? Si aquí había una B en la primera posición de la segunda fila, aquí me va a quedar una B. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si aquí había una C, aquí me va a quedar una C. Entonces, si ustedes multiplican una matriz A por el elemento de la base canónica E1, el que tiene un 1 en la primera posición y 0 en el resto, ¿qué es lo que les queda? Le va a quedar la primer columna de la matriz A. Y eso en general, si usted cambia la posición de ese 1, es decir, si cambia el vector o la columna canónica por la cual está multiplicando, lo que va a suceder es que una matriz multiplicada por ese vector canónico, lo que le da es la columna número I de la matriz original. Entonces, noten que por definición, la función cumple con esta propiedad. Evaluar en el vector canónico es lo mismo que multiplicar esa matriz que yo construí por el vector canónico. Eso lo cumple únicamente, bueno, eso yo sé que lo cumple para los elementos de la base. Ahora, como la multiplicación matricial es lineal, ¿verdad? O sea, distribuye respecto del producto, distribuye respecto a la suma, esto implica que no solamente es cierto para un vector de la base canónica, sino que es cierto para todo vector del espacio vectorial. Entonces, esto me dice que yo empecé con, esto creo que lo que logramos ver acá. Yo empecé con una transformación lineal. Yo no sabía qué es lo que hacía. O sea, yo no sabía yo no sabía más que es una transformación lineal. A partir de esa función, yo defino una matriz. Esta matriz A, que es la matriz cuyas columnas son las imágenes de T en los elementos de la base. Y a partir de ahí me doy cuenta que la transformación lineal es, multiplicar por alguna matriz. Entonces, eso es, de nuevo, eso es sumamente importante. Todas las funciones que respetan la estructura espacio vectorial entre espacios de columnas es multiplicar por una constante, básicamente. Eso es algo muy particular, muy específico, que no va a ocurrir en otros contextos, ¿verdad? Las únicas funciones que entre espacios vectoriales de columnas que respetan la estructura de espacio vectorial es multiplicar por una constante. Aquí cuando digo constante, me refiero a una matriz, ¿verdad? Una matriz constante. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso me dice que para entender todas las transformaciones lineales entre espacios vectoriales de columnas, lo que tengo que entender es la multiplicación matricial. Bueno, multiplicar matrices no es que sea, como dicen por ahí, ¿verdad?
¿cómo es soplar? ¿Cómo se ha dicho? Soplar y hacer botellas. O sea, no es que sea la cosa más sencilla del mundo, pero definitivamente es más sencillo que muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí no van a aparecer funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicos, nada de eso, ¿verdad? Nada de eso es lineal. La única transformación lineal, la única función que respeta la estructura es multiplicar por una matriz de constantes. Bueno, ya eso es un gran, ¿verdad? Quitarse un gran peso de encima. Entonces, Profe, ¿a qué se refiere con respetar eso, la estructura de un espacio vectorial, algo así? sí, ¿verdad? Cuando digo esa frase casi que cliché, ¿verdad? Me refiero a lo que define lo que es una transformación lineal. ¿Dónde está? Ah, ok, ¿Verdad? gracias. Pero no, lo voy a repetir, es muy importante, ¿verdad? Que sí mismo. Nuestros ejemplos. ¿Dónde está la definición? Aquí en la primera página, ¿verdad? Esto, ¿verdad? A eso me refiero. Cuando yo digo preservar o conservar la estructura de espacio vectorial. Ok, de nuevo, ¿cuál es la estructura que le da a un conjunto el título de espacio vectorial? ¿Verdad? Es la suma y el producto escalar. Entonces, una función entre espacios vectoriales preserva la estructura de espacio vectorial si convierte la suma en un suma y convierte el producto escalar en producto escalar. A eso es a lo que me refiero cuando digo preservar la estructura, ¿verdad? Usted agarra dos matrices triangulares superiores, la suma. Ahora, si usted las quiere convertir a una sextupla, hágalo y ahora súmelo. Entonces, no importa el orden en que usted lo haga, las transformo y luego las sumo, o las sumo y luego las transformo, le tiene que dar exactamente la misma sextupla. Entonces, agarra una matriz triangular superior y multiplíquela por pi. Y ahora transfórmela en una sextupla. Pues es lo mismo que primero haber transformado la matriz a una sextupla y luego multiplicado por pi. Entonces, preservar la estructura es que las operaciones que definen a cada uno de estos conjuntos como un espacio vectorial no se ven afectados por la transformación. Usted puede cambiarles el nombre, usted puede cambiar la forma, usted puede cambiar la forma en que usted escribe esos elementos. Pero lo que no está cambiando es la forma en que se suman. No está cambiando la forma en que se multiplican por constantes. Entonces, a eso me refiero con preservar la estructura. Usted le puede cambiar el nombre, la forma, como lo escribe al revés, de como columnas, como filas, como se le dé gana. Lo que no está cambiando es la forma en que se suman esos elementos. Ah, ok, y todas esas transformaciones es como multiplicar por una matriz, eso es Eso a es, lo que llegamos, ¿sí? correcto, eso es en el caso, bueno, veamos que por ejemplo, perdón, vean que esto es un ejemplo de una transformación lineal que no es multiplicar por una matriz, ¿verdad? Derivar una función no tiene que ver con multiplicar con matrices. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando yo digo que es la única transformación que existe, lo estoy diciendo en los espacios de columnas, o sea, en R a la N. Entonces, si estamos trabajando en un espacio vectorial de columnas, ¿dónde está el teorema? ¿Qué es eso? Aquí. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Esta, ¿verdad? La proposición 5.1.16. Toda transformación lineal entre estos espacios, ¿verdad? Esto es un espacio vectorial, pero muy concreto. Este es otro espacio vectorial muy concreto. Entonces, ¿qué sería una transformación lineal entre estos espacios? Es una forma de agarrar una columna de tamaño n y transformarla en una tal vez más pequeña, ¿verdad? En una matriz, en una columna de tamaño m. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo una función que haga esto y que respete la suma y respete el producto escalar? Bueno, lo que acabamos de ver es que la única forma de hacerlo es mediante multiplicación matricial. Entonces, toda transformación lineal entre espacios de columnas, ¿verdad? K a la n y K a la m, es multiplicar por una matriz. Y esa matriz tampoco es que sea muy, ¿verdad? No es un teorema de existencia, porque yo puedo calcular perfectamente quién es esa matriz. ¿Cuál es la matriz? La matriz es, agarre la base canónica y aplíquele, o sea, transforme
transforme mediante esa función los elementos de la base canónica. Entonces, eso es un teorema muy concreto que me dice, si usted conoce lo que hace una transformación lineal en una base, la conoce por completo. En el caso particular de espacios de columnas, esa transformación lineal es multiplicar por una matriz, no por cualquiera, por esta que está acá. Entonces, la única forma de transformar una columna de tamaño 3 en una columna de tamaño 5 es multiplicando por una matriz 5 por 3. ¿Verdad? Es la única forma. Bueno, que respete la suma, ¿verdad? Que respete el producto. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, ahora vamos a poner a jugar esta proposición, este teorema, con el cálculo de coordenadas. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero trabajar sobre otro espacio vectorial que no sea un espacio de filas, de columnas, perdón, y quiero trabajar con otro espacio vectorial W que no sea uno de estos, ¿verdad? A mí me interesa, en general, trabajar sobre espacios vectoriales arbitrarios. Ahora, el teorema fundamental del álgebra lineal, ¿qué es lo que me dice? Bueno, su espacio vectorial podrá ser tan arbitrario como usted quiera, pero después de reescribir sus elementos, es este. Su espacio W puede ser tan arbitrario como usted quiera, pero después de calcular las coordenadas, deja de ser tan arbitrario y se convierte en uno de estos. Entonces, si usted quiere estudiar una transformación lineal entre espacios arbitrarios, hágalo. Pero es mucho más sencillo si usted primero traduce a un idioma universal como lo son los espacios K a la N. Entonces, eso me va a permitir asociar a una transformación lineal, pero entre espacios de columnas. Y eso quiere decir que lo que ocupo entender no es una transformación lineal arbitraria, sino una matriz. Entonces, asociado a una transformación lineal entre cualesquiera espacios vectoriales de dimensión finita, siempre va a existir una matriz que representa, por decirlo de alguna forma, a esa transformación lineal a nivel de coordenadas. Entonces, lo que queremos hacer es esta construcción. Entonces, pasemos a la siguiente sección. ¿Cómo está? Aquí, la matriz de una transformación lineal. Ok, entonces, en resumen, lo que acabamos de mencionar, ¿qué es? Es estos dos puntos que están acá, ¿verdad? Las únicas transformaciones que realmente son de interés es multiplicar por una matriz. Aquí cuando escribo este A punto, me refiero a multiplicar por una matriz, ¿verdad? Esto es como escribir, no sé, A punto V, ¿verdad? Algo así. Entonces, cuando escribo una transformación lineal y en vez de darle un nombre, ¿verdad? En vez de decir que esto es la transformación lineal T, lo que hago es indicar encima de la flechita, indicar la matriz que lo hace, ¿verdad? Toda transformación lineal entre espacios de columnas es multiplicar por una matriz. Entonces, en vez de indicarles el nombre de la función, les estoy indicando el nombre de la matriz que la define. Entonces, es como una forma abreviada de escribir una transformación lineal en estos espacios vectoriales. Ahora, la otra transformación lineal que juega un papel importantísimo en el estudio del álgebra lineal es el cálculo de coordenadas, ¿verdad? Esto que está acá es importantísimo, ¿verdad? Esto es el teorema fundamental del álgebra lineal. El teorema fundamental del álgebra lineal lo que me dice es que básicamente yo puedo poner aquí un símbolo de igual. Un espacio vectorial de dimensión finita V es isomorfo, es igual, tiene la misma forma que un espacio de columnas. ¿Y cómo? Bueno, mediante cierta función de traducción, que la denoto de esta manera. Entonces, esos corchetes cuadrados es la función que agarra un elemento
del espacio V y lo transforma en el vector, ¿verdad? En la tupla de coordenadas que representa ese V respecto de esa base. Entonces, lo que vamos a ver es que con estos dos resultados vamos a poder entender todas las transformaciones lineales que existen entre espacios vectoriales de dimensión finita. ¿Cómo? Entonces, veamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a considerar una transformación cualquiera. Esta transformación puede ser cualquier transformación entre espacios vectoriales de dimensión infinita. Recordemos de nuevo que esto es muy importante. En dimensión infinita, pues también existe el concepto de coordenadas. Lo que no existe, bueno, no es que no exista, lo que no es tan útil es un espacio que me sirva para codificar las coordenadas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un espacio vectorial de dimensión 6, sus coordenadas las puedo ir guardando, las puedo ir escribiendo en R a la 6, en K a la 6, el espacio de 6 tuplas. Ahora, si yo tengo un espacio vectorial de dimensión infinita, ¿dónde guardo esa información? Yo calculo las coordenadas, pero ¿dónde las guardo? Posiblemente sea una lista infinita con muchos ceros. Entonces, en dimensión infinita, es cierto que yo tengo coordenadas. Lo que no tengo es como un lugar bonito donde guardarlas y trabajar con ellas de forma matricial, por decirlo así. Pero sí existe, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a enfocar a el estudio de espacios vectoriales de dimensión finita, que es donde podemos hacer todo este tipo de traducción sencilla. Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos reemplazar este espacio V, lo queremos reemplazar por el espacio de coordenadas, ¿verdad? De n sería entonces la dimensión del espacio. Este espacio W lo queremos reemplazar por su espacio de coordenadas, es decir, que la m sería la dimensión de W. Y esa transformación lineal, ¿verdad? Que podría ser, no sé, derivadas, integral, podría ser lo que sea, siempre y cuando respete la estructura, la queremos reemplazar por una matriz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos bastante bien el álgebra matricial. Entonces, queremos reemplazar la información que está dándome T por información que me está dando la matriz A. ¿Verdad? Entender esto es a priori más sencillo que entender esto. Y por lo tanto nos vamos a enfocar a entender cómo traducir de un lenguaje al otro. Ok. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo primero es hacer esta traducción. Pero lo primero que hay que hacer cuando tenemos espacios que no son los que queremos es transformarlos en los que sí queremos. Entonces, lo primero es hacer la traducción para cada uno de los ingredientes que tenemos a la mano. Entonces, tenemos dos espacios vectoriales, entonces voy a escoger una base para el primer espacio vectorial y una base para el segundo espacio vectorial. De nuevo, el teorema fundamental 1 me dice que esto siempre existe. Entonces, aquí, esto, lo que vamos a hacer, sirve para usted puede escoger la base como usted le dé la gana, ¿verdad? No tiene que hacer nada para definir la matriz que queremos construir. Y de nuevo, el objetivo de este curso es escoger esa base de la mejor manera. Aquí simplemente estamos diciendo, existe, tome la que sea, tome cualquiera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar todos estos ingredientes y vamos a ver cómo los cocinamos. Entonces, vamos a ver. Tenemos la transformación lineal que nos dieron y los espacios vectoriales que nos dieron. Ahora, yo acabo de incluir una traducción mediante el cálculo de coordenadas, tanto para el espacio vectorial de la izquierda como para el espacio vectorial de la derecha. Esto me da una función a su espacio de coordenadas y una función al espacio de coordenadas. Entonces, el objetivo, lo que queremos hacer es completar este diagrama. ¿A qué me refiero? Queremos llenar este vacío que está acá. Queremos definir una forma de transformar los elementos de esta esquina en elementos de esta otra esquina, pero respetando todo el diagrama. ¿A qué me refiero?
Bueno, vamos aquí. Entonces, lo que queremos es completar este diagrama, completar el cuadrado mediante una transformación lineal que vaya del espacio de salida, este que está acá, al espacio de llegada de una forma apropiada. Entonces, veamos cómo vamos a hacer cómo es que vamos a construir esta transformación lineal. Bueno, nos vamos a aprovechar del hecho de que las flechas verticales son invertibles. ¿Qué me refiero? Estas funciones son biyectivas. Entonces, ustedes en la tarea 1 que les mandé ayer, tienen que demostrar, pues es algo bastante sencillo, que si usted tiene una transformación lineal que es biyectiva, recordemos que biyectiva significa que es inyectiva y sobreyectiva. Bueno, bueno, si tenemos una función que es biyectiva, entonces esa función tiene una inversa. Lo que ustedes tienen que probar en la tarea 1 es que la inversa también es transformación lineal. Eso es algo que, de nuevo, es muy particular del estudio de los espacios vectoriales. Para cuando ustedes estudien, no sé, un curso de topología o algo por el estilo, no sé, homomorfismos de espacio topológico. La inversa de un homomorfismo de espacio topológico no necesariamente es un homomorfismo de espacio topológico. La inversa no tiene por qué respetar la estructura. Entonces, en el ejercicio de la tarea, lo que ustedes tienen que demostrar es que la inversa de una transformación lineal también respeta la estructura. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar ese hecho importantísimo del álgebra lineal, que es que estas flechas verticales, ambas, son invertibles. Entonces, yo, si quiero definir una función que tenga como punto de salida esta esquina y llegue a esta otra, lo que puedo hacer es me devuelvo, sigo esta flecha y luego sigo esta otra. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Verdad? Me devuelvo, sigo la función t y luego bajo verticalmente por esta flecha. ¿Okay? Eso me da una función que tiene como dominio, como punto de salida, k a la n y llega a k a la m. Ahora, otro ejercicio que nosotros pusimos una tarea, pero también es bastante sencillo, es que si usted compone transformaciones lineales, obtiene una transformación lineal. Es como decir que la composición de una continua con una continua es continua. Algo por el estilo. Bueno, si usted compone transformación lineal con transformación lineal, obtiene una transformación lineal. Entonces, estas tres flechas que están acá, bueno, aquí les puse todas en vertical. Estas tres flechas son transformaciones lineales. Si usted las compone y hace una gran flecha larga, esta flecha larga también va a ser una transformación lineal. Bueno, pero entonces vean qué es lo que estamos haciendo. Estamos construyendo una transformación lineal entre un espacio vectorial de columnas y un espacio vectorial de columnas. Bueno, nosotros sabemos que existe una única forma de hacer eso. ¿Cómo? Multiplicando por alguna matriz. Es decir, que esta composición realmente lo que me está definiendo es cierta matriz. ¿Okay? Y a esta matriz que definimos de esta manera es lo que llamamos la matriz asociada a la transformación lineal respecto de las bases que usted escogió. Entonces, de nuevo, rápidamente, nosotros empezamos con esta diagrama vertical y terminamos con uno en donde tenemos una multiplicación matricial entre espacios de columnas. Entonces, si usted quiere estudiar esta transformación lineal entre estos espacios vectoriales arbitrarios, pues usted puede realizar la traducción, ¿verdad? Aquí está el lenguaje, aquí está el lenguaje 1 y aquí está el lenguaje 2, pero el lenguaje 2 es más sencillo de entender. Bueno, entonces haga la traducción, estudie
esta transformación lineal, voy a estudiar la matriz que la define, y pues, no sé, si usted quiere saber si esta función era inyectiva, si era sobreyectiva, ¿verdad? Muchas preguntas que usted quisiera responder acerca de esta función, la puede responder de forma más sencilla. No, ¿por qué forma más sencilla? Porque estamos en un contexto donde tenemos, por ejemplo, la reducción gaussiana. O sea, si yo quiero saber si esta transformación lineal es inyectiva, por ejemplo, me puedo fijar si esta matriz define una transformación inyectiva. ¿Cómo? Me fijo si las filas de esta matriz tienen dependencia lineal, por ejemplo. ¿Cómo hago eso? Aplico la reducción gaussiana. Entonces, esta es la construcción que me permite no solamente traducir los espacios vectoriales a espacios más manejables, más sencillos, que tienen exactamente la misma información, sino que también me dice cómo traducir transformaciones lineales. Esta matriz, ¿verdad? Aquí dije que existe, pero también puedo decirle quién es. Es muy fácil calcular cuál es la matriz que hace exactamente lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo? Bueno, veamos esta proposición. Otra vez, leámosla completa. Si yo tengo dos espacios vectoriales de dimensión finita, ¿no? Esto es muy importante, y yo escojo bases para cada uno. Esto lo puedo hacer de cualquier forma que yo quiera. Entonces, si yo tengo una transformación lineal entre estos espacios, existe una única matriz A que hace que este diagrama conmute. ¿Qué quiero decir con la conmutatividad de un diagrama? Bueno, piensen estos como caminos, ¿verdad? Yo tengo 4 caminos. Entonces, para llegar desde esta esquina a esta esquina, hay distintos caminos que yo puedo tomar. Un camino sería ir hacia la derecha y luego bajar. Ese es un camino que yo puedo tomar para llegar de punto A a punto B. Pero otro, cambiemos el color, otro camino que yo puedo tomar es, bueno, primero bajo y luego doblo a la derecha. Entonces, doblar a la derecha y bajar es lo mismo que bajar y luego doblar a la derecha. Es lo que dice que este diagrama conmute. Cualquier camino que pueda tomar me va a llegar al mismo lugar. Entonces, noten que si usted agarra un elemento que vive en esta esquina, llamémoslo V, si usted agarra un elemento que vive en esta esquina V y le calcula su imagen bajo T, vamos a llegar ¿a dónde? Vamos a llegar a el elemento T de V. Eso sería doblar a la derecha primero. Si ahora yo bajo, esta flecha lo que hace es calcular las coordenadas. O sea que aquí voy a llegar a las coordenadas respecto de mi base de llegada, BW, del elemento T de V. Entonces, el camino morado, que es doblar, azul, que es doblar a la derecha y bajar, es calcular este número, bueno, este elemento, este vector. Ahora, si yo primero hubiese bajado, entonces lo que hubiera hecho sería calcular las coordenadas de V respecto de la base del espacio de salida. Entonces ya estoy aquí abajo. Si ahora doblo a la derecha, doblar a la derecha en esta flecha es multiplicar por A. O sea que si aquí multiplico por A, llegaríamos a este lugar. Y entonces la conmutatividad de este diagrama lo que dice es que este elemento es el mismo que este elemento, ¿verdad? Es esta igualdad que está aquí escrita en esta ecuación. Entonces, la conmutatividad lo que dice es que es lo mismo transformar y traducir, ¿verdad? Primero transformo y luego traduzco a primero traducir y luego transformar. Entonces, no importa el orden en que usted traduzca y transforme, ¿verdad? Entonces, usted puede agarrar su texto y lo traduce a inglés y luego le cambia las palabras por otras. O
primero les cambia las palabras y luego lo traduce. Hace una traducción y luego una transformación, o luego una transformación y una traducción, y obtiene exactamente el mismo texto. ¿Verdad? No importa si usted cambió, la transformación podría ser darle vuelta a los no sé, a los verbos con los usted cambia el orden, ¿verdad? Entonces, la transformación podría ser escribir todo el texto de izquierda a derecha, le da vuelta, y ahora lo traduce. Eso le va a dar un texto en inglés que lo tiene que leer de izquierda a derecha. Ahora, usted lo puede hacer primero traduce inglés, y eso que obtiene le da vuelta. Bueno, va a obtener otro texto. Lo que está diciendo es que es el mismo. Entonces, la matriz cumple con esa propiedad, y esa propiedad también me dice cómo se calcula. Entonces, si usted conoce, usted la escogió, ¿verdad? Usted fue el que escogió las bases, entonces usted conoce quiénes son los elementos de su base. ¿Qué pasa si usted en esta propiedad que está acá evalúa en V igual a, por ejemplo, a V1? ¿Quién es V1? V1 es el primer elemento de la base que usted escogió. Usted escogió el norte como su primera dirección. Entonces, ¿qué pasa si usted evalúa esta igualdad en este elemento? Bueno, del lado derecho, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar A multiplicado por las coordenadas de V1 respecto de la base BV, en la cual V1 es el primer elemento. ¿Cuáles son las coordenadas de V1 respecto a la base en la cual él es el primer elemento? ¿Cómo se escribe? Recordemos que son las coordenadas. Las coordenadas son las constantes que me permiten escribir una combinación lineal en términos de los elementos de la base. Entonces, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe V1 como combinación lineal de V1, V2, V3, etcétera? ¿Cómo? Un vaso, pues. ¿Cuáles son las coordenadas de V1 respecto a la base en la cual él es el primer elemento? Sería 1, 0, 0, 0 y así. Correcto, ¿verdad? Sería 1, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? ¿Cómo se escribe V1 como combinación lineal de estos elementos? 1 por V1 más 0 por V2 más 0 por V3 más 0 por el resto. Es decir, que las coordenadas de este elemento son 1, el elemento de la base canónica de KN. Aquí, qué difícil escribir así, ¿verdad? Pero ya vimos, eso fue un argumento que hicimos anteriormente. Si usted multiplica una matriz por la columna 1, 0, 0, 0, 0, ¿qué es lo que obtiene? La primera columna. La primera columna de A. O sea que si usted sustituye V1 en esta igualdad, del lado izquierdo, del lado derecho, le va a quedar A1, no, vamos a ponerlo así, es como A1, es decir, la primera columna, ¿verdad? La primera columna de A. Pero esto me dice quién es la primera columna de A. Entonces, la primera columna de A es la columna que tiene las coordenadas respecto de la base de llegada del elemento T de V1. Entonces, si usted reemplaza en esta igualdad V1, V por V1, vamos a poner aquí vamos a poner un 1 aquí abajito, y aquí un 1 de este ladito. Entonces, del lado derecho, les va a quedar A1, o sea, la primera columna. Y del lado derecho le va a quedar quién es A1. Es eso que está acá. Es decir, que la primera columna es las coordenadas respecto de la base de llegada del elemento T de V1. ¿Okay? Entonces, vean que ese teorema no solamente me dice existe una matriz, me dice cómo se calcula. ¿Verdad? Agarre la transformación lineal, que usted sí la conoce,
evalúela en los elementos de la base de salida y calcúlele las coordenadas en la base de llegada. Es un teorema bastante constructivo que me dice cómo encontrar esta matriz. Cumple con esta propiedad de conmutatividad, ¿verdad? Este diagrama me está diciendo la propiedad que cumple esa matriz A, pero además, si yo la evalúo en valores específicos, logro encontrar quién es esa matriz que estoy buscando. ¿Sí? Esta es una forma de recordar, más o menos, siento yo que es útil, una forma de recordar o de denotar, al menos, esa matriz. Entonces, esto es notación, y esto es una forma, lo encuentro yo de cierta forma, una forma sencilla de recordar cómo se construye esa matriz. Entonces, a la base le calculamos, transformamos todos los elementos de la base y a esos elementos les calculamos sus coordenadas respecto de la base de llegada. Dada la forma que tiene esto, también me resulta útil a mí escribirlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, esto de nuevo es notación, es más un gadget mnemotécnico para recordarme cómo es que se calcula esa matriz, ¿verdad? Entonces, la base de salida la transformo y entonces aquí estos serían agarrar la base de salida, que son elementos, las transformo y me da una lista, y a esa lista le calculo las coordenadas. Entonces ya me da una lista de columnas. Bueno, una lista de columnas es una matriz. Y así es como se calcula esa matriz. ¿Alguna pregunta? Veamos rápidamente un par de ejemplos. Bueno, no sé, este no es tan interesante. Bueno, hagamos este. Consideremos el espacio vectorial de polinomios cuyos grados son menores o iguales a n. Entonces, en ese espacio vectorial podemos considerar estas bases, ¿verdad? Ese espacio vectorial tiene como base, vamos, aquí el término canónico se refiere básicamente a que, bueno, no sé, no, es una base del espacio vectorial. Todo elemento de este espacio vectorial se puede representar como una combinación lineal de estos elementos. Y entonces considere la siguiente transformación lineal. Bueno, es la transformación lineal que agarra un polinomio y lo deriva. Calcula su derivada. Note que al derivar estamos perdiendo un grado. Cuando se calcula la derivada de una potencia de x, reduce el grado en 1. Entonces, la fórmula de la derivación está caracterizada por esta propiedad. De nuevo, recordemos, si yo conozco qué es lo que hace la función en una base, la conozco en todo el espacio. Entonces, es suficiente con decir quién es la función en un elemento de la base que usted está escogiendo. ¿Cómo se calcula la matriz? ¿Cómo se calcula la matriz de esa transformación? Noten que los elementos de este espacio vectorial no son tuplas, son polinomios. Bueno, los polinomios yo los puedo transformar a tuplas, ¿verdad? Básicamente, lo que me interesa es qué acompaña al 1, qué acompaña la x, qué acompaña x cuadrado. Lo que me interesa es la constante que acompaña a la potencia de x. Y una vez con eso, entonces, ¿cómo se calcula la matriz asociada a la transformación lineal? Pues lo que dijimos es que esa matriz se obtiene al calcular la imagen del elemento básico y calcular sus coordenadas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la derivada de 1? La derivada del 1 es 0 y las coordenadas de 0 son 0, 0, 0. ¿Cuáles son las coordenadas? Derive este elemento básico. La derivada de x es 1. ¿Y cómo se escribe 1 como combinación lineal de 1, x, x cuadrado, etcétera? Bueno,
1 por 1, bueno, 1 por 1, 0 por x cuadrado, etc. Entonces, la segunda columna lo que contiene es las coordenadas de la derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? La derivada de x al cuadrado es 2 por x. Bueno, ¿cuáles son las coordenadas de 2 por x respecto de esta base? Di 0 por 1, 2 por x, 0 por x al cuadrado, 0 por x al cubo, etc. Entonces, la matriz, así continuamos calculando las derivadas de los elementos de la base y obtenemos la matriz que representa a la transformación derivada en estos espacios vectoriales respecto de estas bases. Entonces, por ejemplo, en un caso concreto, ¿verdad? Cuando el n es igual que 4, la matriz asociada a la transformación lineal es esta matriz que está acá. Es una matriz bastante sencilla. Ahora, de nuevo, la derivación, pues no es la operación más complicada del mundo, ni mucho menos, pero esta matriz que está acá me está representando la operación de derivación. Por ejemplo, esto me está diciendo algo como la derivada de una constante es 0. Ahora, eso es algo que posiblemente todos sepamos de un curso de cálculo. Ahora, la derivada de una constante es 0. Pero noten que esta matriz contiene esa información, ¿verdad? La derivada de cualquier múltiplo del elemento 1, es decir, de una constante, tiene como coordenada 0. Es decir, que la derivada tuvo que haber sido 0. Entonces, esta matriz está codificando información que tiene la transformación original. En particular, esta transformación lineal no es inyectiva, por ejemplo. Entonces, sin saber nada de cálculo, viendo esta matriz, yo sé que esa transformación lineal no es inyectiva, por ejemplo. La derivada de una constante siempre es 0. Entonces, la idea es esta, ¿verdad? La idea es transformar una transformación lineal en información matricial que tiene exactamente la misma información que la matriz, que la transformación original. Muy bien. Veamos este ejemplo. Este ejemplo realmente es ¿cómo se llama? El problema que queremos resolver en gran parte de este curso. Si yo les pregunto, consideren esta transformación lineal que va de R3 en R3. Recordemos que toda transformación lineal de R3 en R3 es multiplicar por una matriz. Entonces, si yo les doy la matriz, realmente lo que les estoy dando es la transformación lineal. Pregunta, ¿esa transformación lineal será inyectiva? ¿Qué dicen ustedes? Así, a simple vista. Esa transformación lineal será inyectiva. ¿Qué creen ustedes? Multiplicar por A será una operación 1 a 1. Si esto fuera el programa de televisión, ¿cómo se llama? ¿Quién quiere ser millonario? Entonces, ¿cómo se llama el muchacho este? Ignacio Santos. Si Ignacio Santos les pregunta, ¿esta transformación lineal es una transformación inyectiva, una función inyectiva? Ustedes tienen que contestar sí, no. Respuesta definitiva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo harían ustedes si tuviesen, no están en la silla de Ignacio, y cómo harían ustedes para saber la respuesta? ¿Qué harían ustedes para saber la respuesta?
Bueno, si quieren pueden batear. Pueden decir sí. ¿Quién dice que sí? ¿Será esta función inyectiva? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Verdad? Porque en ¿Quién quiere ser millonario? Uno llega a un punto en que tiene que batear, porque no sabe la respuesta. Ya se le acaban los comodines, no tiene a quién llamar, no puede hacer 50-50, no le puede preguntar al público. Entonces, no le queda, si no sabe la respuesta, tiene que batearla. Entonces, baten. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Profe, podría resolverla, digamos, tomar esa matriz y igualar, digamos, resolverlo como si fuera un sistema de ecuaciones Ujú. a cero para ver si el kernel tiene más de un elemento. Ok, sí, perfecto, sí. Entonces, esa sería la forma que la podríamos resolver, solo que Ignacio Santos no nos va a dejar sacar papel y lápiz y nos da como 10 segundos para decir sí o no. Entonces, sí, ¿verdad? Lo que usted acaba de decir es completamente correcto. Si yo busco el kernel, ¿verdad? Los elementos que van a parar a cero, y me doy cuenta que existen más de uno, entonces la respuesta es que no. Esta función no es inyectiva. Y si la respuesta es que es el único que hace eso es el cero, entonces la función es 1 a 1, y entonces sí sería inyectiva. Y entonces ya yo digo con toda certeza, yo digo sí o no, respuesta definitiva. El problema, ¿verdad? Es que a simple vista, yo no, bueno, no sé si ustedes podrán, yo no puedo hacer reducción gaussiana en la cabeza, ¿verdad? Yo no sé, a simple vista, si esta matriz reduce a la identidad o reduce a una matriz con alguna fila de ceros. No lo sé. Bueno, sí, yo no lo sé. O sea, honestamente me quedo viendo y no tengo la más mínima idea qué va a pasar cuando yo haga la reducción gaussiana. Para mí, honestamente, es una habilidad que nunca desarrollé. Yo no sé hacerlo en la mente. O sea, con lápiz y papel lo puedo hacer, duro 20 minutos y lo sé hacer, pero a simple vista no tengo la más mínima idea de cuál es su forma escalón reducida. Las dependencias lineales, ¿verdad? Se esconden usualmente y usted no puede ver a simple vista si esa matriz tiene o no dependencia entre sus filas. Entonces, si me lo preguntan, yo tendría que batear, honestamente, yo tendría que batear. O sea, yo digo, sí o no, y cualquiera de las dos, pues la estoy bateando. Ok, entonces, veamos, ¿verdad? El comentario aquí dice, algunas bases son mejores que otras. Algunas bases me van a dar esa información a simple vista. Entonces, veamos aquí lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, creo que voy a hacer. Bueno, una observación que es muy importante es darse cuenta que cuando yo escribo una transformación en esta forma, realmente lo que estoy escribiendo es es la matriz asociada respecto de las bases canónicas. Ahora, cuando usted escribe un vector como este, cuando usted escribe un vector cualquiera, lo está escribiendo respecto de la base canónica. Cuando usted escribe una matriz, la está escribiendo respecto de la base canónica. Entonces, una cosa que vale la pena darse cuenta es que lo que estoy haciendo aquí es la matriz asociada a esa transformación lineal respecto de estas bases. Pero respecto de estas bases, me fue muy fácil escribir la matriz, pero no sé las propiedades que tiene esa transformación. ¿Verdad? No sé si es inyectiva, no sé si es sobreyectiva, no sé el kernel, no sé nada de esa matriz, de esa transformación, viendo la matriz que la representa. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar los elementos de la base canónica por otros. Ahorita vemos cómo es que los transformo. Pero entonces calculemos la matriz asociada a T, pero respecto de esta base. Aquí les voy a pedir que me ayuden. ¿Cómo es que se calcula la matriz asociada a una transformación lineal respecto de una base dada? Bueno, ya dijimos que lo que se hace es calcular una matriz, ¿verdad? Es la matriz donde las columnas son
son las imágenes de los elementos de la base respecto de la base que escogimos. En este ejemplo, pues como los espacios de salida y de llegada son el mismo, pues realmente no tiene mucho sentido escoger bases distintas, entonces voy a escoger la misma base. Entonces, quiero calcular no esta matriz A respecto de las bases canónicas, sino que quiero calcular la matriz asociada a esta transformación, pero respecto de una base distinta. Vamos a ver que respecto a esta base, la información es más sencilla de leer. ¿Sí? ¿Quieres jugar contigo con Poppy? Ahorita. ¿Qué Ok. es esto? Esto es café. Ok, entonces, ayúdenme ustedes. ¿Cómo se calcula esta matriz? Y tengo que agarrar, por ejemplo, el primer elemento, transformarlo y calcular sus coordenadas. Entonces, aquí les voy a pedir su ayuda. ¿Cuánto es la imagen del primer elemento de V1? De acuerdo a la definición de la transformación lineal, lo que tengo que hacer es agarrar el vector V1, multiplicarlo por la matriz, multiplicarlo por la matriz, o sea que esto es A por V1. ¿Quién me dice y me ayuda cuánto da este producto? Yo así hacerlo a mano es muy complicado, pero ustedes ahí lo pueden hacer con lápiz y papel. Agarran la primera fila y la multiplican por esta columna. Aquí los escribí como filas, pero es una columna, ¿verdad? Lo multiplican por esta columna. Agarran esta fila y lo multiplican por esta columna. Agarran esta fila y lo multiplican por esta columna. ¿Qué les da? ¿Alguien me podría decir cuánto les dio esa multiplicación? Bueno, yo de hecho sí la hice, ¿verdad? Da lo mismo, 2-1-0, creo. Da lo mismo, da 2-1-0. Entonces, voy a escribirlo. Da 2-1-0. Es decir, que multiplicar la matriz A por V1 da V1. O sea, da el mismo. Entonces, cuando yo construyo esta matriz, la primer columna de esa matriz son las coordenadas de este producto, o sea, V1, respecto de la base en donde V1 es el primer elemento. ¿Cuál es la primera columna de esta matriz? ¿Cuáles son las coordenadas de V1 respecto de la base en la cual V1 es el primer elemento? 1-0-0. 1-0-0. Entonces, perfecto. 1-0-0. Y así vamos a hacer lo mismo con la segunda columna y con la tercera columna. Tal vez, bueno, yo sí les mentí, ¿verdad? Yo sí las hice. Aquí están, ¿verdad? Si ustedes multiplican V1 por A, les da V1. Si ustedes multiplican el segundo, les da 2V2. Eso lo dejo como un ejercicio, ¿verdad? Verifiquen que estos cálculos en efecto son verdaderos. Y eso quiere decir que la matriz asociada a la transformación lineal respecto de esta base que yo escogí apropiadamente, ¿cuál sería? Bueno, la primera columna ya la calculamos. La primera columna es 1, 0, 0. ¿Sí? Ay, qué chido. La primera columna es muy fácil. ¿Cuál es la segunda columna? Calcule la imagen del segundo elemento y calcule sus coordenadas respecto a la base. Entonces, ¿cuál sería la segunda columna? 0-2-0. 0, 2, 0. ¿Y la tercera columna? 0, 0, 3. Entonces, ahora sí, noten que si Ignacio Santos nos pregunta, ¿es esta transformación lineal inyectiva? Yo sí puedo leer, ya a este nivel yo sí sé cuál es la forma escalón reducida.
de la forma de escalón reducida de esa matriz es la matriz identidad, ¿verdad? Esta matriz ya está reducida, bueno, ya casi está reducida. Lo que hace falta es muy poquito. Y yo sé, yo sé dónde va a llegar con solo verlo. Entonces, noten que si yo reemplazo la base por una apropiada, en caso de obtengo una representación de la transformación lineal mucho más sencilla de leer, ¿verdad? Yo sé muchas de las propiedades de esa transformación solo viendo esta matriz. Yo sé que es inyectiva, yo sé cuál es su kernel, hay muchas cosas que yo puedo leer directamente viendo esta matriz. Entonces, el objetivo, casi que es bueno, hay como 3 objetivos en este curso, pero el objetivo primordial es cómo diantres yo escogí esta matriz, cómo escogí yo estos vectores, de forma que la representación matricial respecto a esta base fuese tan sencilla. Bueno, eso es algo que queremos estudiar. ¿Cómo escoger una base en donde la transformación lineal sea más sencilla de interpretar, ¿verdad? De leer. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien? Vamos a ver. Bueno, aquí simplemente lo estoy diciendo, ¿verdad? La matriz asociada a esta transformación lineal respecto de esta base es esta. Y bueno, estos últimos teoremas lo que me dice es ciertas propiedades de funtorialidad, eso tal vez lo repasamos en su momento, que me dicen que esta traducción realmente es una biyección, ¿verdad? Esto tal vez es uno de los teoremas, bueno, el otro de los teoremas fundamentales del álgebra lineal, que me dice que esta construcción es realmente un diccionario, ¿verdad? Yo puedo traducir del idioma de transformaciones al idioma de matrices sin perder información en el proceso. Entonces, bueno, yo ahora les subo estas notas. Pueden leer estos temas que dicen básicamente que estos diagramas me permiten leer todas estas propiedades de forma compacta. Ok, vamos bien, sí. ¿Alguna pregunta? De hecho, esta es la última página. Ah, bueno, cambio base, no. Ok, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Hoy es hasta las 11 o hasta las 12? Hasta las 11. Hasta las 11. Ok, ¿Qué o sea, hasta allá. Ok, perfecto. Eso me deja corto de tiempo, ¿verdad? No llegamos a ver. Vimos un ejemplo, este ejemplo que acabamos de estudiar, es lo que se llama un proceso de diagonalización. Agarrar una matriz, en este caso una transformación lineal, y reemplazar la base por una que sea diagonal. De nuevo, en la taxonomía de matrices, las matrices diagonales son por mucho las más sencillas. Por muchísimas razones, ¿verdad? El producto de matrices diagonales es diagonal, el producto de matrices diagonales es conmutativo, algo que no gozan las matrices en general. Pues trabajar con matrices diagonales es sacarse la lotería, ¿verdad? Si usted puede trabajar con una matriz diagonal en vez de una matriz que no lo sea, pues realmente uno debería hacerlo con una diagonal. Entonces, la diagonalización de una transformación lineal, o en este caso de una matriz, es encontrar una base respecto de la cual tengamos una matriz diagonal. Yo en la tarea les puse un ejercicio dos ejercicios sobre diagonalización. Entonces, bueno, no me dio tiempo de repasar la materia de diagonalización. No sé hasta dónde lo vieron en los semestres pasados. Ustedes me dijeron que sí hablaron sobre valores y vectores propios. Entonces, quedemos en esto. Intentamos, si sí lo estudiaron,
pues intenten resolver la tarea. Bueno, intenten las preguntas que no tengan que ver con decodización. Cualquier cosa, el lunes vemos el capítulo, o iniciamos con el capítulo de decodización, de forma que sí tengan al menos 4 días para hacer esas preguntas. Sí, quedemos en eso. El lunes empezamos con el repaso de valores y vectores propios. Vemos el concepto de decodización más a fondo, y pues yo creo que sí estaríamos bien para la tarea. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir aquí. ¿No sé si tienen alguna pregunta? No, profe, todo bien. De por sí el lunes, de por sí el lunes es la clase larga, porque es como larga, corta, vienen. Larga, corta. Ah, sí, entonces doy la corta, sí, tienes razón. Sí, yo juré que iba a ir a la larga, no sé por qué pensé. Ah, sí, no tiene sentido. No, sí, está bien. Gracias. No, está bien, entonces, dejémoslo hasta acá, ya nos acaba el tiempo. Y el lunes, entonces, digamos, está bien llegar hasta aquí, siento que es un buen repaso, creo que todos los puntos que tocamos debían ser un recordatorio de los temas del semestre pasado. Los valores y vectores propios, pues empecemos como si fuera materia nueva. Entonces, el lunes empezamos con lo que sería el capítulo 2 de la carta de estudiante, que es lo que yo llamé diagonalización y más. Ahí ese más es que vamos a ver que diagonalizar es ¿verdad? Como dije, es la carta al niño, pero casi no, es pedirle mucho querer poder diagonalizar. Entonces vamos a ver que en realidad no siempre se va a poder. Entonces, ¿qué hacemos cuando no se puede, verdad? Nos gustaría también simplificar la representación matricial de la transformación lineal. Y entonces, ¿qué hacemos cuando no se puede? Entonces, ahí vamos a ir viendo qué se puede hacer para llegar a una forma que tal vez no sea diagonal, pero es lo suficientemente sencilla como para poder leer a partir de esa representación varias de las propiedades de la transformación que nos interesen, ¿verdad? Si es inyectiva, si es solo inyectiva, todo ese tipo de cosas. Entonces, quedemos hasta acá y nos vemos el lunes. Hasta luego.